El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado, según algunos intérpretes, se refiere a las dos venidas de Jesucristo. Dice el Señor: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Jesús está predicando y se refiere a eso. Ya estaba en medio de ellos, de su pueblo. Una primera venida, pero humilde, humilde. Y después dice: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre. Y como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día, la segunda venida. Una en humildad, la segunda en gloria y poder. Jesús habla de estas dos venidas para animar a sus oyentes a acogerlo, porque si no lo acogen por su misericordia, en su bondad como le está manifestando, tendrán que hacerlo a la fuerza el día de su última venida. Y entonces este Evangelio también, queridos hermanos, podemos aplicarlo a esa presencia de Dios. Cuando dice: el reino de Dios está dentro de vosotros, también se puede referir a esa presencia que Dios tiene ahora en su iglesia y también en nosotros por medio de la gracia. Dios está presente. Este concepto de el reino de Dios no es como nosotros nos imaginamos, ¿no? Un rey que tiene un territorio y ahí reina. Es una manera de explicar qué es Dios y su reino. Es uno solo. Donde está Dios, ahí está su reino. Dios es espíritu y lo abarca todo, como hemos escuchado en el libro de la sabiduría. ¿Qué nos quiere decir aquí? También lo que dice Jesús en otra página: al que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Fíjate lo que dice Jesús, ¿no? Dios mora en el cristiano, también en el hombre, en el ser humano, aunque no tenga fe, Dios mora, pero más en el cristiano, que ya está bautizado. Vive. Fíjate esta afirmación tan maravillosa. Tú eres casa de Dios. Tú eres la morada de Dios. Como el cielo es morada de Dios, así Dios ha querido escoger al hombre para que sea su morada. Y dice Jesús, ese reino, fíjate, de alguna manera subraya esta palabra el Señor para decir que Él quiere estar en nosotros no como un vecino, sino como rey. Y un rey que no guía su reino no es rey. Un rey que no manda es un títere.
Y entonces, fíjate, dice aquí esta afirmación hermosa también. No vendrá espectacularmente. No hará falta que lo estén anunciando a gritos. Fíjate, ¿quieres que Dios reine en ti? ¿Quién no va a querer? ¿Quién no va a querer que Dios viva plenamente dentro de nosotros? Que Dios esté dentro de nosotros y obrando y transformándonos. ¿Quién no va a querer? Y esto es una invitación de Jesús a vivir dentro de nosotros, a buscarlo dentro de nosotros, no en el espectáculo, no en las cosas externas que pueden distraernos. Llámese desde el pecado, todas las cosas que nos entretienen, las necesidades incluso muy plausibles, que es desde tener el pan de cada día, las preocupaciones del hogar, los hijos, la casa, la familia. Fíjate, esta frase realmente es una maravilla. El reino de Dios no viene con bulla, espectacularmente. Dios no va a actuar plenamente en nosotros por medio del alboroto. No. Dios, querido hermano, entra, Dios transforma la persona. Esto es costoso para nuestra psicología, por el silencio, porque ya está dentro de ti. A veces estamos como haciendo mucha bulla, muy distraídos, como en una casa hay mucha bulla, entonces no puedes escuchar, no puedes hablar bajito y no entiendes al que habla bajito. Algo así pasa. Estamos muy ocupados, Dios no lo permita, en el pecado, sino en muchas tareas que son útiles, que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que prosperar, que hay que conseguir aquella meta, que hay que cuidar a los hijos, que hay que cuidar a los nietos, que si nos enfermamos, que si la casa, que si la deuda, que si aquel problema. Y fíjate, son cosas que te sacan fuera de ti. Y Dios está dentro de ti. Su reino, su paz, su felicidad está dentro de ti. Dentro de ti. Dios es humilde, por eso Dios no se manifiesta con bulla. Esta página, queridos hermanos, es una invitación a algo que le cuesta al espíritu humano, y es la oración en silencio. Lo que dice Jesús: cuando ores a tu Padre, ciérrate en tu cuarto, y ahí encerrado en el silencio, habla a tu Padre, que está en el cielo y habla en lo secreto. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Por eso es importante que en nuestras vidas busquemos ratos así de silencio ante el Santísimo Sacramento, en una capilla o en la casa si no se puede salir, y meditar su palabra. Un libro espiritual también ayuda para escuchar a Dios. Porque cuando Dios habla, querido hermano, cuando su reino lo experimentas, tu vida cambia. Cambia, 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 cambia. Cambia de veras. Cambia de veras. Para mejor. Siempre para mejor. Ahí es cuando uno recibe ese torrente de dicha que luego puede comunicarlo a los demás. Ahí uno recibe esa corriente de fuerza para no abatirse ante las dificultades. En esos ratos de oración silenciosa, contemplando a Cristo, a la Virgen, en su pasión, también ahora en su nacimiento, Dios te va comunicando esa sabiduría, esa humildad, esa paciencia
que todos necesitamos. Es lo que nos dice aquí el Señor. Busca ese rato de silencio. Fíjate, para que Dios no está lejos. Dios no es difícil, no tienes que hacer una cita como quieres una entrevista con un grande, un presidente, y tienes que hacer cola y fiesta y fila y tienes que buscar ayudas para caber una entrevista. No. Dios es sencillo. Pidámosle pues a Él, Señor, danos fe, danos hambre de ti, Señor, para buscarte en la oración. Amén.